Bueno, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Bueno, como siempre, agradeciendo a Mutualán y a Camila por esta oportunidad. Como siempre digo, esta posibilidad de ir actualizando mes a mes las perspectivas ayuda desde el punto de vista meteorológico a hacer las actualizaciones correspondientes y también a ustedes para que puedan ir teniendo siempre la información más fresca. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la tendencia de este mes, justamente de esta tendencia que, bueno, vamos a estar abarcando los próximos 6 meses, así que ya vamos a involucrar el comienzo del próximo año. Algo que habían estado consultando en la charla pasada, bueno, quise agregar un poquito más, más allá de las tendencias locales, un poco la perspectiva de lo que se viene con el evento El Niño. ¿Por qué? Porque, bueno, fue una de las cosas que más estuvieron preguntando. Si bien ya hablamos de que no es la zona que está mayormente influenciada por las condiciones del Pacífico, pero bueno, siempre hay un aporte cuando tenemos un evento El Niño importante, la humedad llega a nuestras latitudes, así que obviamente que hay algo de influencia, no es la zona más influenciable, porque recordemos que la zona que tiene el mayor impacto cuando hay un evento El Niño o la Niña, comúnmente suele ser la zona del litoral, pero bueno, de todas maneras, toda la región a nivel zonal, obviamente que recibe en mayor o menor medida este tipo de impactos. Y por eso es que quería mostrarles este grafiquito, que es el gráfico que comúnmente pueden ver en casi todos los informes, que es el último, el más actualizado, que muestra una pequeña diferencia con respecto a lo que venían mostrando los meses anteriores. En realidad no es tan distinto, pero bueno, hay algunas cosas que queríamos empezar a mencionar. Y por eso es que si miramos cada una de estas barritas, siempre recordemos un poco el gráfico para aquellos que no estén tan familiarizados, cada una de estas barritas muestra la probabilidad para cada uno de los trimestres de tener en azul un evento La Niña, en verde un evento neutral y en rojo características de evento El Niño. Hoy, en el 25 de julio, estamos hablando de condiciones de evento El Niño débil. Eso se mantiene así como veníamos hablando ya desde hace varios meses. Bueno, esa situación se espera que se mantenga, pero fíjense que de a poquito empieza a cobrar mayor relevancia la barrita verde. ¿Qué es la barrita verde? La probabilidad de pasar a condiciones de evento neutral, es decir, pasar de este niño débil que ha generado algunos impactos en algunos sectores, con aquellas lluvias importantes del noreste argentino a comienzo de año, en toda el primer trimestre o el primer cuatrimestre en realidad del año en la zona del NEA, con aquellas lluvias muy importantes. En otros sectores no fue tan significativo, pero de todas maneras se sentía la presencia. Bueno, ahora se va debilitando un poquito más, todavía estamos bajo la influencia de este evento El Niño, pero se espera que con el transcurso de los próximos días o bien se mantenga en esa situación de un evento El Niño o podemos llegar a pasar a condiciones de neutral cálido. Está ahí en el borde, estamos hablando de unas pequeñas décimas de grado de lo que puede llegar a pasar en el Pacífico y por eso es que está fluctuante este gráfico. Quizás en la próxima actualización veamos que las barritas rojas cobran mayor relevancia que las verdes, pero bueno, está ahí en el borde, en el límite. Lo más importante de este gráfico, en realidad, como para sacar como conclusión, es mirar al revés, las barritas azules, y ver qué tan baja es la probabilidad de pasar a un evento La Niña. Y fíjense que en general, en el mayor de los casos, que es noviembre, diciembre, enero, estamos hablando de menos del 20% de la probabilidad de que pasemos a un evento La Niña. Así que eso es en realidad para mí lo más significativo de este gráfico. No tanto si vamos a estar en un niño débil o en un neutral cálido, porque estamos hablando de algo muy, muy finito, de apenas una situación muy poco diferente entre un evento y el otro, porque está ahí en el borde, pero sí es relevante si vamos a pasar o no a condiciones de evento La Niña. Y por ahora, la verdad que, si bien la probabilidad ha aumentado, con respecto a lo que hablábamos los meses anteriores, siempre hablábamos de un 10, de un 15% de probabilidad de pasar un evento La Niña, que sigue siendo bajísimo, bueno, ahora aumentó un poquito más, estamos ahí en el borde de los 20, del 20%, pero insisto, sigue siendo una tendencia muy baja la probabilidad de pasar a un evento La Niña, con lo cual medianamente, en algunos casos mejor, en otros peor, pero medianamente nos lleva algo de tranquilidad no pasar un evento La Niña, y es lo que está más asociado con los fenómenos de sequía en nuestra región. Entonces, bueno, por lo menos no pasar
de esta situación a una condición de evento La Niña, más allá que podemos quedar en neutral, cálido o evento El Niño, bueno, ahí no tenemos tanta diferencia como si fuésemos hacia una situación de evento La Niña. Así que en ese aspecto podemos llegar a estar un poco más tranquilos, que el aporte de humedad va a ser, no les digo altamente ponderado, pero bueno, de todas maneras va a estar presente. Si les parece, ahora sí, ya viendo el marco global, que era lo que habían preguntado mucho en la charla pasada, que no habíamos puesto este gráfico, bueno, ahora lo ponemos para refrescar un poco el panorama de la situación a nivel macro. Y ahora sí vamos de lleno a nuestra región, bueno, en realidad a nuestro país. Como siempre les digo, que a mí lo que me gusta es mostrar un poco el panorama global, regional, como para tener un estilo digamos, de aproximación a la zona, no mirar un punto en particular y ver qué es lo que le pasa a ese punto, sino mirar también un poco el contexto. Y como siempre, para aquellos que ya vienen acostumbrados a escuchar esta charla, bueno, los tres mapas ya les parecen algo familiar. Para aquellos que se estén sumando en esta charla, lo explico brevemente. Toda la característica que estábamos mostrando es la evolución del pronóstico. No solamente mostrar cuál es la tendencia, el pronóstico más actualizado es el que van a ver a la derecha. Todos los mapitas que vamos a estar viendo van a tener la misma característica, es decir, siempre vamos a estar viendo tres mapas, y lo que van a mostrar es la evolución. Siempre al mes al que vamos a hacer referencia es al que encontramos acá en el título, es decir, estos tres mapas corresponden a la tendencia para el mes de agosto, pero son tendencias generadas en distintos tiempos. Por ejemplo, el mapa de la izquierda fue generado a principios de julio, pensando en lo que podía llegar a ocurrir en el mes de agosto. El del medio es a mediados del mes de julio, pensando siempre en la perspectiva para el mes de agosto. Y el de la derecha es el más actualizado, pensando también en la perspectiva del mes de agosto. Es decir, los tres mapas hacen referencia al mes de agosto, lo que pasa es que fueron generados en distinto tiempo. ¿Por qué hacemos eso? No es para confundirlos, es para tratar de mostrar la estabilidad de un pronóstico. ¿Qué quiere decir esto? Si los tres mapas son parecidos o marcan más o menos la misma situación, obviamente que iguales no van a ser, porque el pronóstico, al igual que la atmósfera, es dinámico y va mostrando variabilidad a lo largo del tiempo, pero por lo menos nos muestran, en algunos casos, estructuras relativamente similares. Y en algunos casos son estructuras totalmente distintas. Y vamos a ver algunos casos en donde el pronóstico sigue siendo bastante malo, es decir, no hay una estructura, un patrón que se mantenga a lo largo del tiempo en cuanto a la perspectiva. Entonces, cuando nosotros tenemos mucha variabilidad, y tomando como ejemplo estos tres mapas, si nosotros en la zona del NEA que vemos colores verdes, por ejemplo en la zona del litoral, que vemos colores verdes en este mapa, colores verdes en este mapa y colores verdes en el tercero de los mapas, bueno, por lo menos nos da una cierta digamos, estabilidad en cuanto al pronóstico. Los tres mapas, hechos a principio, a mediados o a fines de julio, los tres mapas marcan una tendencia de lluvias levemente por arriba de los promedios. Siempre recordemos esto. Estos mapas son de anomalía de lluvias, es decir, lluvias por arriba de lo normal o lluvias por debajo de los niveles medios. Esto es lo que muestran estos mapas. Y lo que se ve acá claramente es justamente esta tendencia de la humedad presente sobre el litoral argentino, prácticamente en los tres mapas, en algunos casos un poco más significativo, en algunos casos un poco menos, como se ve allí sobre la zona de Paraguay y el sur de Brasil. Pero bueno, en cuanto a nuestro país, genera una cierta estructura. Ahora bien, si vamos a nuestra zona en particular, bueno, ahí en realidad también tenemos una situación bastante estable. El único mapa que muestra un poquito más de humedad es el que se ve hacia fines de julio, el actualizado ahora, en estos últimos días, en donde lo que se ve es que la humedad podría llegar un poquito más al sur. Tanto el de mediados como el de principios de julio, la humedad, la más significativa por lo menos, la cortaba a la altura del centro de la provincia de Buenos Aires, centro-norte de Buenos Aires, hacia el norte. En los dos mapas pasaba algo similar. Bueno, en el tercero es un poquito más extendido hacia el sur. ¿Qué nos está diciendo estos mapas? Bueno, que en general la tendencia de lluvia se mantiene bastante pareja, no es un mes de grandes precipitaciones, tampoco el mes de agosto no es el más llovedor del año, pero bueno, por lo menos mantiene una cierta presencia de fenómenos de precipitación que puede mantener las lluvias
dentro de los promedios. A partir de ahora vamos a ver siempre la misma característica, es decir, 3 mapas, los 3 apuntan siempre al mes que aparece en el título, en este caso son los de agosto, y ahora vamos a ir al mes de septiembre. En ese mes en particular, la primavera a nivel general, ya lo hablábamos en la charla pasada, el mes pasado, generan siempre mucha variabilidad. La primavera en general y el mes de septiembre, que es un mes bisagra, porque es un mes en donde muchas veces el invierno se estira o muchas veces tenemos la primavera adelantada, es un mes en donde para muchos sectores todavía seguimos teniendo condiciones más bien de invierno. Y eso es lo que están mostrando los modelos. Fíjense la variabilidad que tenemos. Justamente este mapa, y después el que vamos a ver de noviembre, muestran esto, la tendencia en el pronóstico no es buena. Es decir, hay muchas dudas nos generan tener esta variabilidad. Fíjense, tenemos un núcleo de lluvias por debajo de lo normal en la zona central. A mediados de julio ese núcleo desaparecía y a fines de julio se ve como que está más húmedo en la zona centro. La misma región va variando de condiciones por debajo de lo normal a condiciones por arriba de lo normal. Esto genera incertidumbre. Y fíjense que la estructura a nivel general en todo el país mantiene esa característica, es decir, mucha variabilidad. No terminan de definirse para qué lado va a ir la situación. Un mes clave, pues un mes es clave desde el punto de vista meteorológico y es un mes clave también desde el punto de vista agronómico, porque es un mes en donde, insisto, el invierno se puede extender, podemos seguir teniendo las características de invierno, con heladas importantes, con poca participación de las precipitaciones, y hay otros años en donde ya la actividad de lluvias empieza a ser más de primavera, es decir, los caudales son un poquito más significativos, la recurrencia es mayor, con volúmenes más importantes. Bueno, ahora, con esta variabilidad que estamos teniendo también en el Pacífico, genera cierta incertidumbre. En general, lo que venimos viendo también en las charlas anteriores, porque el mes de septiembre ya lo venimos analizando ya desde hace rato, hay una tendencia más similar al mapa de la derecha, el último actualizado, es decir, las condiciones dentro de los promedios o incluso levemente por arriba de lo normal es lo que más vimos también en los meses anteriores. Ahora con estas actualizaciones hay una variabilidad un poco más importante, pero bueno, si tenemos que tratar de definir un esquema en cuanto a la perspectiva para el mes de septiembre, me inclinaría no tan exagerado como se ve en el mapa de la derecha, el último actualizado, pero sí una tendencia de tener lluvias dentro de los promedios o levemente por arriba de los niveles medios. ¿Por qué les digo esto? Bueno, primero y principal porque no estamos bajo la influencia de un evento La Niña, con lo cual la entrada de humedad se espera que esté presente. Puede llegar a ser menos significativa que cuando tenemos un evento El Niño bien marcado, pero de todas maneras la entrada de humedad va a estar presente, con lo cual el mapa de el centro es el más difícil que se dé, porque bueno, la zona del litoral justamente tiene una buena influencia con respecto a esta situación. Y por otro lado, algo que no hemos comentado, pero también el Atlántico, que para nosotros es importante porque es un aporte de humedad, además su circulación a veces hace que ingrese mayor humedad a nuestra zona en particular, está cálido, y al estar cálido tiene mayor contenido de humedad en la atmósfera que está a su alrededor. Y si la circulación ayuda un poquitito, esa humedad puede ingresar hacia nuestra zona. Con lo cual, por eso insisto que me inclinaría más a un mapa más de estas características, es decir, el actualizado hacia fines de julio, que a un mapa que muestra núcleos secos en la región del litoral y condiciones normales en el centro del país. Insisto, va a estar ahí, vamos a tener que seguirlo bien de cerca. El mes de septiembre siempre es un mes clave, siempre es un mes difícil de pronosticar, y bueno, obviamente que ya con el paso de los próximos días ya va a estar un poco más definida la situación, pero también va a involucrar mucho de lo que pase a lo largo del mes de agosto. Vamos a seguir avanzando, vamos al mes de octubre. Yo les decía que los meses de primavera en general muestran bastante variabilidad. Acá el mes de octubre es un poquito más estable en cuanto al pronóstico. Fíjense que los 3 mapas muestran una estructura relativamente similar, mostrando núcleos de lluvia por arriba de lo normal en la zona del noreste argentino, centro y noreste argentino, y en la zona de
digamos, la Pampa Este, es decir, la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, condiciones de lluvia, o bien por debajo de lo normal o dentro de lo normal. Está ahí en el borde esta situación. No estamos hablando tampoco de un gran milimetraje, ni por arriba ni por debajo de los niveles medios, con lo cual la tendencia es mucho más pareja que la que veíamos recién para el mes de septiembre. Acá se puede concluir en algo que la tendencia para el mes de octubre estaría dentro de los niveles medios. Recordar que ya octubre empieza a activar un poco más, ya estamos hablando de la primavera. En el mes de octubre ya sí, más allá que a veces se atrasa un poquito el tema de la llegada de la primavera, a veces se adelanta un poco, ya octubre empieza a definirse un poco más de manera primaveral, digamos, más allá que en septiembre todavía podemos tener condiciones más de invierno, y ya octubre está un poquito más definido. Y eso también favorece a los pronósticos que sean un poquito más estables. Además, con lo que les decía antes, todavía la presencia de este evento, el Niño débil o condiciones neutrales cálidas, todavía el aporte de humedad está medianamente garantizado, sobre todo en la zona del noreste argentino. No llega de manera contundente al sur de la provincia de Buenos Aires, ni al sudeste, pero de todas maneras empieza ya o mantiene en realidad la presencia de esta circulación que favorece el ingreso de humedad. A veces más significativo, como el mes de junio, por ejemplo, y a veces menos significativo, como este mes que estamos transitando, que ha tenido pocos eventos de lluvia, los que se han dado han sido bastante aislados y no tan significativos. Así que, bueno, el mes de octubre se ve como algo más parejo. Hasta ahora, el que vimos que tiene mucha dispersión y por eso que nos genera incertidumbre es el mes de septiembre, pero no es el único mes. Ahora vamos a ver el de noviembre, y fíjense que el de noviembre también muestra bastante incertidumbre. Fundamentalmente el primero de los mapas, el del principios de julio. Después es como que tiende a estabilizarse un poco más. El de mediados y el de fines de julio tiene una estructura similar. Yo utilizo mucho la palabra estructura porque es lo que nos da la forma, ¿sí? El ingreso de humedad, cómo se espera que ingrese. Después, cuando estamos en los límites, obviamente que ahí vamos a estar jugando si va a ser un poquito por arriba, un poquito por debajo, si para dónde se va a terminar disparando, pero por lo menos nos da un marco global, y por eso es que muestro los mapas a nivel general y no un punto en particular, porque el punto sí no me puede dar estructuras, me da la evolución para un punto determinado, y es muy cambiante, porque esto a medida que van pasando los días obviamente va generando cambios, y a veces un pequeño núcleo que está ubicado en un sector se va un poquito más al norte, algunos kilómetros más al norte, y para ese punto en particular ya se genera un cambio significativo, cuando en realidad la estructura se mantiene y son pequeñas variaciones en la propia variabilidad del pronóstico. Entonces, por eso es que me gusta mostrar los mapas a nivel general. Acá el mes de noviembre en particular tenemos el de principio de julio, el que se había confeccionado a principios de julio, que es bastante distinto al resto, sin llegar a ser exageradamente distinto, pero bueno, por lo menos se ve ahí un núcleo sobre la provincia de Buenos Aires que en el resto no está tan presente. Pero sí mantiene la humedad sobre el noreste, mantiene un núcleo un poco más seco sobre el sur del litoral y norte de la provincia de Buenos Aires. Este lo veo un poquito más acotado, pero bueno, de todas maneras está marcando una situación que la humedad le va a costar ingresar hacia nuestra zona. Puede haber algunos sectores, sobre todo si nos vamos más hacia el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en donde el ingreso de humedad puede llegar a ser un poquito más importante, que sobre el sudeste, que estaría un poco más acotado. En ese sentido, los tres mapas muestran lo mismo. Fíjense que sobre el sudeste muestra menos humedad que hacia el sudoeste, y estos muestran lo mismo. Entonces, si nos enfocamos en nuestra zona en particular, vemos esa persistencia en el pronóstico, que bueno, nos lleva a tener una conclusión de que noviembre puede llegar a ser un mes bastante acotado, digamos, en cuanto a los eventos de precipitación. Acá vamos a volver a hablar, es muy probable que volvamos a hablar de esos famosos eventos puntuales que son contundentes, pero que abarcan áreas pequeñas. Bueno, atentos a eso en el mes de noviembre, porque podemos volver a tener una situación de esas características, sobre todo si pasamos definitivamente a condiciones neutrales. Si estamos todavía en condiciones de evento El Niño débil, es probable que sean lluvias un poquito más generalizadas, pero si ya pasamos a condiciones neutrales, ahí la variabilidad va a ser mucho mayor en cuanto a la presencia de las precipitaciones. Entonces podemos llegar a tener estos núcleos un poco más aislados. Así que atentos a eso, también a seguirlo de cerca, más allá que hasta ahora el mes más desparejo en cuanto a pronósticos ha sido septiembre. De todas maneras, noviembre también es como para ir siguiéndolo de cerca.
Sigo avanzando, nos vamos al mes de diciembre, en donde lo que vemos es que diciembre mantiene la estructura similar a lo que hablábamos ya los meses anteriores, en las charlas anteriores, mantiene una estructura en donde la humedad sigue estando presente, pero siempre acotada en su mayor medida en la franja norte del país. Ahí es donde más se nota la presencia de humedad, prácticamente los tres mapas muestran lo mismo. Hay un poquito más de variabilidad para la zona pampeana. Si nos focalizamos en nuestra zona, no hay tanta variabilidad. El último de los mapas muestra una estructura un poquito más húmeda, pero no demasiado. Esto podría estar asociado fundamentalmente a que todavía las condiciones de viento neutro no sean tan significativas, entonces se ve más influenciado por circulaciones regionales y no tanto por lo macro, digamos, por lo que pasa en el Pacífico a nivel general, sino algo más regional, más puntual. Y por eso estos mapas tienen esa pequeña variabilidad. Recordemos que este mapa, el de principios de julio, estaba más influenciado por una condición de evento del Niño, y el mapa de fines de julio está influenciado más por condiciones neutrales, con lo cual ahí tenemos esas diferencias, que en este caso no son tan significativas porque estamos hablando de poca variabilidad en cuanto a los volúmenes de lluvia. Ya diciembre es un mes en donde, bueno, empieza a ser muy relevante también el tema de la temperatura, después lo vamos a estar analizando. Pero bueno, queríamos cerrar primero con el tema de las precipitaciones. Para no seguir alargando este tema, vamos al mes de enero, y acá, bueno, tenemos una particularidad que si lo acotamos a nuestra zona viene bien, si lo agrandamos a la región, viene bastante preocupante. El mes de enero, para muchos sectores de la zona central del país, es un mes clave porque es uno de los meses más llovedor, no el más llovedor, pero sí estamos hablando del periodo de lluvias más importantes. Recordemos que el periodo de lluvias es primavera, verano y el otoño para algunos sectores, otros se ve acotado un poquito más, pero bueno, en general lo que define la humedad termina siendo las lluvias de los meses de verano, porque es donde tenemos el balance más significativo, porque las temperaturas también son las más elevadas del año, entonces la evaporación es muy grande. Si tenemos pocas lluvias durante el periodo crítico de temperaturas, la humedad se evapora. Si tenemos poca humedad, nos deja el suelo seco, y por más que después se reactive el tema de las lluvias, ya son tardes, entonces bueno, se dan de manera tardía, entonces bueno, el mes de enero termina siendo un mes realmente relevante junto con febrero, pero bueno, en particular lo que se ve en estos mapas y mantiene bastante la estructura es esta característica de tener condiciones de lluvia por debajo de lo normal en la mayor parte de la zona central del país. Fíjense, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, acá lo mismo, y en este lo mismo. Pero si lo apuntamos, somos un poco más egoístas y miramos solamente nuestra zona, se ve todavía un núcleo en color verde. ¿Qué quiere decir el color verde? Lluvias por arriba de lo normal. No gran cosa, pero levemente por arriba de lo normal. Con lo cual, si separamos por partes, si nos focalizamos solamente en nuestra región, no viene tan mal el pronóstico y se ve una tendencia de lluvias por arriba de los niveles medios. Estamos ahí al límite porque la zona central muestra características de precipitaciones levemente por debajo de lo normal. Fíjense que no tenemos núcleos muy marrones, ¿sí? Cuanto más marrones son los colores, mayor es la diferencia con los niveles medios, es decir, más seco. Y lo mismo pasa con los colores verdes azules. Los azules están marcando una mayor diferencia de lluvias por arriba de lo normal. Si bien no son tan marcados, de todas maneras estamos viendo una situación de lluvias por debajo de los promedios en toda la zona central, que es lo que nos tiene que llamar la atención. Así que precaución al mes de enero, no tanto en nuestra zona, insisto, porque puntualmente si miramos centro y sur de Buenos Aires, los tres mapas insisten, en mayor o menor medida, pero siempre insisten en que la humedad puede quedar más acotada a la parte sur de la provincia de Buenos Aires. Eso, desde el punto de vista local, nuestro, obviamente que es positivo, pero estamos ahí, en el límite de una situación de lluvias por debajo de los niveles medios. Con esto completamos el panorama de los próximos 6 meses de precipitaciones. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, pero con temperaturas. La temperatura comúnmente es una variable un poco más pronosticable, es una variable más buena, menos caprichosa que la lluvia. Las lluvias tienen esa característica que si se da de manera acotada,
todas estas situaciones así puntuales van cambiando y mucho, porque si tomamos un punto que es justamente el que llovió, vamos a ver donde las lluvias están por arriba de lo normal, y si tomamos a pocos kilómetros de ahí, que es donde no llovió, por estos caprichos que tiene la naturaleza, bueno, obviamente que las lluvias van a estar por debajo de lo normal. Bueno, esa situación con la temperatura no es tan generalizada, no pasa, y por eso es una variable un poco más buena, digamos, para el pronóstico. De todas maneras, obviamente tiene una evolución y la vamos a estar viendo, pero en general las estructuras, como es la palabra que me gusta utilizar, van a ser similares en los tres mapas, salvo lo que pasó, recuerdan la charla pasada, que mostrábamos lo de julio, que con esa primera entrada de aire frío contundente que habíamos tenido, había generado un cambio en los pronósticos, pero después en general vemos que las tendencias se mantienen a lo largo del tiempo. Y estas tendencias son las que vamos a estar teniendo a lo largo del resto del invierno, una tendencia de temperaturas dentro de los promedios, no se esperan grandes sorpresas con ingresos de aire frío como los que estamos teniendo ahora, como los que tuvimos a comienzo del mes, es decir, agosto va a seguir teniendo la presencia de heladas, vamos a seguir teniendo temperaturas que van a estar dentro de los promedios, con las oscilaciones típicas, es decir, con ingresos de aire frío, pero también con características de ingresos de aire cálido, es decir, que en los promedios generales no vamos a estar alejados de lo que es lo histórico, lo climático, lo esperado climáticamente, sino que se va a acercar o a parecer bastante a esa situación. Recuerden que estamos en el pleno mes de agosto, así que heladas vamos a tener, y más allá de que veamos algunos momentos en donde la temperatura va a estar por arriba de los promedios generales, bueno, también vamos a tener pulsos de aire frío en donde la temperatura va a estar por debajo de los promedios. Es por eso que se ve bastante equilibrado todo el sistema de temperaturas en los tres mapas. Los tres mapas muestran algo bastante similar para el mes de agosto. Vamos al mes de septiembre. El mes de septiembre, cuando vimos el tema de las lluvias, era muy variable. ¿Se acuerdan que no había un patrón definido? Bueno, fíjense que con las temperaturas, esa situación muy variable con las precipitaciones no se nota tanto con el tema de las temperaturas. Hay algunas diferencias, pero no es tan grave como el tema de las precipitaciones. Por eso también hay meses, muchas veces la primera pregunta es, bueno, ¿qué nivel de certeza tienen estos pronósticos? Bueno, depende la variable, depende del mes que estemos hablando, depende la estabilidad del pronóstico, hay meses que son más pronosticables que otros, y fíjense que septiembre no era un mes de buena resolución del pronóstico con respecto a la lluvia, pero fíjense que con las temperaturas viene bastante parejo, y en los tres mapas muestra condiciones dentro de lo normal o incluso levemente por arriba de los promedios. Toda la provincia de Buenos Aires muestra estructura, el único mapa que muestra un poquito más frío sería el mes a mediados de julio, pensando siempre en el mes de septiembre, pero fíjense que está en color más blanco, esto se ve en colores rosados, y esto también, lo cual está indicando anomalías de temperatura por arriba de los promedios, ¿sí? Esto también es lo mismo que mostrábamos antes. Acá en este caso los rojos son temperaturas por arriba de lo normal, y los azules temperatura por debajo de los promedios. Bueno, en general se ve una tendencia de tener temperaturas levemente superiores a los niveles medios para la parte sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto quiere decir que no vamos a tener heladas? No, no significa eso. Significa que la cantidad de pulsos de aire frío que podemos tener durante el mes de septiembre es menor que los promedios generales. Para poner en un ejemplo, si nosotros en nuestro campo puntual tenemos una recurrencia de unas 8, 10 heladas a lo largo del mes de septiembre, por poner un ejemplo cualquiera, cada uno va sabiendo ya en su zona cómo es el régimen de heladas. Bueno, es probable que no lleguemos a esa cantidad, sean menores, pero eso no quiere decir que no vamos a tener heladas, tampoco quiere decir que las heladas que vamos a tener van a ser muy suavecitas, no, quiere decir que en el promedio general los pulsos de aire frío van a ser menores a los que tenemos habitualmente durante el mes de septiembre. Esa es una diferencia que hay que tener en cuenta. No significa que si está por arriba de lo normal van a ser 30, 32 grados todo el mes. No, quiere decir que vamos a tener frío, vamos a tener pulsos de entradas de aire frío. No les digo horas de frío, pero sí entradas de aire frío, heladas, pero esas heladas, esa cantidad de eventos de helada va a ser menor que las condiciones normales para el mes de septiembre.
Sigo avanzando, nos vamos al mes de octubre, y el mes de octubre es un mes en donde presentó un poco de variabilidad, sobre todo al comienzo, después se fue como afirmando un poco más en el pronóstico. Fíjense que en la parte central del país mostraba condiciones dentro de los promedios, y después lo marcó un poco más elevado que los valores normales. Bueno, esto también va asociado a lo que mencionábamos antes, no quiere decir que ya octubre vamos a dejar de tener heladas, por más que veamos condiciones por arriba de lo normal, sino que ya la cantidad de eventos que podemos llegar a tener va a ir en disminución. Es cierto que si estamos bajo un evento El Niño, la chance de heladas tardías disminuye. Si estamos en condiciones de evento La Niña, la chance de heladas tardías aumenta, que fue lo que pasó el año pasado, más allá que se veían temperaturas por arriba de lo normal a nivel general, igualmente tuvimos una helada en pleno mes de diciembre, y después tuvimos heladas tempranas también, recordemos aquello que pasó en el mes de febrero. Bueno, eso está potenciado cuando tenemos un evento La Niña. Cuando tenemos un evento El Niño, comúnmente es más difícil que se den heladas tardías o tempranas porque hay mayor humedad. Comúnmente, esto no es una regla estricta, pero en cuanto a riesgos de probabilidad, es menor la probabilidad de tener una helada tardía con El Niño que con La Niña. ¿Qué pasa con las condiciones neutrales? Bueno, ahí es donde empieza a jugar un poco la variabilidad local. ¿Cuáles son las circulaciones regionales? ¿Qué vamos a tener? Si el Atlántico está cálido o está frío. Por ahora está cálido, lo cual ayuda a que no haya tanta probabilidad de tener una helada tardía, pero es más probable que cuando tenemos un evento El Niño. Así que, bueno, igual octubre es un mes en donde no estamos hablando de heladas tardías, es más para adelante, pero lo vamos anticipando a medida que vamos avanzando en la charla. Vamos al mes de noviembre. El mes de noviembre también muestra una estructura bastante pareja, los tres mapas son bastante similares, este es el que más alejaba a estos dos, pero de todas maneras siempre mostrando una estructura de temperaturas por arriba de los niveles medios en nuestra zona en particular, fundamentalmente en nuestra zona, potenciado justamente por esta circulación más local que les mencionaba antes, no tanto por el ingreso de humedad desde el norte, sino más que nada por el ingreso de humedad desde el este, es decir, desde el océano Atlántico, así que para tener en cuenta. Condiciones de temperatura por arriba de lo normal, que acá sí empiezan a ser un poco más relevantes, porque ya estamos hablando de noviembre, porque ya las temperaturas no son los del resto del invierno, sino ya empiezan a ser más de primavera bien puesta, ya casi les diría con condiciones de verano. Ya diciembre tiene características de verano, así que ya noviembre empieza a tener esa característica. Así que atentos a esto, la combinación de lo que veíamos antes con el tema de las lluvias, que si bien para nuestra zona todavía mantenía características por arriba de lo normal, bueno, el tema de tener temperaturas también por arriba de lo normal puede generar un balance que puede estar medianamente al límite. Y si avanzamos un poco más y nos vamos a diciembre y enero son los meses claves con este tema, en general los mantiene moderados. Fíjense que los tres mapas son muy similares entre sí, y lo que muestran los tres mapas es justamente condiciones medianamente dentro de los niveles medios, con lo cual estamos hablando de una situación que no debería ser extrema, es decir, no tendríamos que tener intensas olas de aire cálido. Ya para el mes de diciembre ya hablamos más de la tendencia de olas de calor que las tendencias de olas de aire frío, pero bueno, fíjense que no se espera ningún núcleo rojo, es decir, nada extremo a lo largo del mes de diciembre, con lo cual mantiene temperaturas moderadas pensando ya en el comienzo del verano. Y fíjense que la tendencia para enero también es similar, es decir, muestra una tendencia de temperaturas levemente por arriba de lo normal, pero en general no es exagerado, no es un núcleo en donde se puede llegar a esperar un enero extremadamente cálido. ¿Sí? Podemos tener, obviamente, vamos a tener, no es que podemos tener, vamos a tener olas de calor, incluso en enero pasado, que fue un enero relativamente frío, tuvimos también olas de calor, y fue una de las más importantes de los últimos años. Recordemos ese evento que tuvimos en el enero pasado, en el enero de 2019. Bueno, pensando en enero de 2020, que tengamos temperaturas por arriba de lo normal no significa que va a ser extremo a lo largo de todo el mes, sino que los pulsos de calor pueden llegar a ser un poquito más recurrentes que años anteriores. Así que atentos a esto, no es extremo, pero marca una tendencia de temperaturas por arriba de los niveles medios. Yendo al resumen, bueno, ya vimos los próximos 6 meses de lluvias y de temperaturas. Bueno, como siempre, destacamos así los 6 puntos más importantes. Lo acotamos a 6 para no hacerlo mucho más largo, pero es prácticamente el resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora.
El primer punto es que el niño sigue vigente, por lo menos hasta fines del invierno, es decir, hasta fines de agosto. Podríamos pasar a condiciones de evento neutrales, cálidas, es decir, a bajar un poquito la temperatura del Pacífico, pero no hay chances, o las chances son muy bajas, de pasar un evento La Niña hacia fin de año. Vimos que el momento crítico hablaba menos del 20% de probabilidad, con lo cual todavía tenemos una cierta tranquilidad. El segundo punto es la tendencia para el mes de agosto en particular, que se mantiene dentro de los promedios para nuestra zona. El tema de lo que dijimos antes para el mes de septiembre, la gran variabilidad, en realidad gran variabilidad para toda la primavera, pero se destacaba el mes de septiembre, que era el más confuso, el que mostraba mayor inestabilidad en cuanto al pronóstico. Un mapa decía una cosa, el otro mapa decía otra, y el otro decía otra totalmente distinta, con lo cual la tendencia del pronóstico no es confiable, y por eso hay que seguirlo de cerca. Ese es el punto 3. El punto 4 es la presencia de heladas dentro de los promedios, algo de lo que estuvimos hablando, y todavía no está definido si vamos a mantenernos en condiciones de evento El Niño o vamos a pasar a condiciones neutrales. Todavía el tema de heladas tardías no está del todo definido, pero por ahora, al no tener características de evento La Niña, se mantiene moderado el riesgo de heladas tardías, eso también es positivo. El punto 5 es el de las temperaturas, ya no solamente de las heladas, sino hablar de las temperaturas a nivel general. Se espera que sean moderadas, con una leve tendencia de valores levemente superiores a los niveles promedio. Y el último punto, que en realidad hace más referencia a lo que va a pasar en agosto, en septiembre y hasta ahí nomás, es esto de las lluvias un poquito más generalizadas, más repartidas, con un volumen un poco menor, pero algo más generalizado. No lo que tuvimos el año pasado de eventos tan puntuales, que eso podría empezar a aparecer en el mes de noviembre. Recordemos lo que mencionábamos, noviembre, con estas situaciones de eventos más acotados, más puntuales, de mayor volumen, pero con condiciones, insisto, un poco más acotadas en el área, no al extremo de lo que tuvimos el año pasado, pero tampoco tan generalizado como nos gustaría que fuese, mucho más generalizado, mucho más parejo, en donde las lluvias acompañen a todos y no de manera puntual como se estuvo dando el año pasado. Así que estos eran los 6 puntos más relevantes, lo que queríamos destacar. Que es como un resumen a nivel general de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora en esta charla. Así que, bueno, este sería el panorama. Les agradezco a todos por la atención, y bueno, cualquier consulta, como siempre, a través de Mutual Dan me la pueden hacer llegar, y las vamos agregando a las siguientes charlas. Así, bueno, como hicimos en esta, agregamos el tema del cuadrito del niño, la niña. Cualquier otra duda, las vamos agregando a las distintas presentaciones. Muchísimas gracias.